Y entonces Netflix metió en su catálogo una película muy buena pero recontra infravalorada que no te podés perder en este video. Por eso hoy, en Resumímela, El Mayor Payne. Esta es la historia del mayor Benson Winifred Payne, un arma mortal que forma parte del ejército de los Estados Unidos de los 90, cuya única misión en la vida es matar, matar y matar. Pero puedo limpiarte el colon más rápido que un burrito con mucho guacamole, ¿sabes? La cuestión es que era tan bueno para matar que, bueno, termina matando a todos los malos. Debe haber algo que se tenga que matar. Lo siento, mayor. No queda nadie. Y como era de esperarse, una vez que el gobierno te usa y no le servís para más nada, bueno, al pobre mayor Payne le metieron una linda patada en el trasero. ¡Hijos de puta! Triste por la vida, decide probar suerte en la policía, donde le meten un desafío de lo más natural, en donde tiene que separar a una pareja por un supuesto caso de violencia de género. Aguarde, nunca vuelvas a golpear a una mujer delante de mí. No sé ustedes, pero se me hace que esta conducta no estaría para nada mal en algunos casos, pero en fin. Para que aprenda. Por malo. La cuestión es que llevaba una semana fuera del ejército y ya lo habían metido en cana, pero como la trama de la película necesitaba avanzar, el mismo general que lo había echado del ejército regresa para ofrecerle un nuevo trabajo. Nada más y nada menos que como docente en una escuela militar. No es gran cosa, ¿entiendes? Pero volverás a la milicia. La cuestión es que cuando el mayor Payne llega, se encuentra con que los soldaditos de esta escuela son, bueno, un poco inadaptados. Entre sus filas destacan el pecoso orejón con cara de hámster, el gordito simpaticón, el pendejo que resulta ser la conexión emocional de la película con el mayor Payne, este moreno o el otro que alguno de los dos es el hijo de Payne en la vida real. Si sabes cuál, déjamelo en los comentarios. Este que dicen que parece que sabe de química, y este que, bueno, que parece que se la come. Sin embargo, la verdadera estrella de los soldaditos es el rubio infaltable de cualquier película de los 90. Cadete Alex Stone, señor. Sí, señor. Señor. Este muchacho es un músico que aparentemente en este momento de su carrera artística lo estaban comparando con Mel Gibson. ¿Cómo qué? Claro, después de esta película no supimos absolutamente más nada de él. La cuestión es que este grupo era un desastre y habían salido últimos en todas las competencias militares. Entonces la misión de Payne es llevar a estos muchachos a la victoria. Pero como no querían saber prácticamente nada con esta misión, el mayor Payne decide aplicar un poco de violación de los derechos del niño y termina rapando a todos en contra de su voluntad para que sepan que él es el más malo de la película. Pues la cosa es que los pibitos estos no querían saber realmente nada, entonces no tienen mejor idea que tratar de hacerle bromas pesadas a Payne para que se canse y renuncie al cargo. O sea, el tipo no tiene problemas en disparar un arma al aire, en arrojar una granada de verdad en una escuela, y este grupo de soquetes se les ocurre provocarlo con bromas pesadas para que se vaya. ¡El tipo está loco, muchachos! Buah, sigo. La primera broma que se les ocurre es nada más y nada menos que meterle un laxante en un pastelillo, y asumo que por la gran capacidad de aguantar la cacona que tiene Payne, bueno, el plan no resulta del todo bien. La segunda broma es algo un poquito más elaborado y perverso. Deciden vestir de mujer al gordito simpático para que se les meta en la cama a Payne cuando está durmiendo. El tipo dispara balas y tira granadas en una escuela. Claramente tiene un problema mental y encima le meten un pibe en la cama. ¡Oh, pedazo de boludo! En esta misma escena mencionan que Payne duerme con los ojos abiertos. La verdad que esto no sé si es posible. Si lo sabés, déjamelo en los comentarios. Ya que estás, suscríbete al canal, dale un me gusta al video y compartímelo que me recontra ayudas. ¡Por favor! Sí. Sigo. La cosa es que todos los planes terminan saliendo mal y deciden recurrir al tercero, que es quizás lo más sensato que se les hubiese ocurrido desde un primer momento: mandar a cagar a palos a Payne. Y escuché que ya es tiempo de que te marches. La cosa es que el tercer plan tampoco da resultado, pero resulta que a Payne tampoco le parece bien meterle un par de correctivos a los soldaditos, así que en lugar de castigarlos por traerle un gordo motoquero para que lo caguen a palos, decide meterles un reto, un desafío. Si roban para él la copa de los juegos militares y se la traen, entonces él se toma el palo y deja la escuela militar. ¿Estamos de acuerdo entonces? Señor. Sí, señor.
Dicho esto, los soldaditos se preparan y se van a la escuela Wellington donde está la copa, y justo cuando estaban por lograr el robo son sorprendidos por los alumnos de esa escuela y reciben la paliza de su vida. Mientras tanto en la escuela, la conexión emocional de Payne en la película, el cadete tigre, está triste llorando en su habitación porque no lo habían dejado ir a robar la copa. Es aquí donde vemos, creo yo, la mejor escena de la película donde Payne le cuenta la historia de la pequeña locomotora que sí pudo. Enemigas. La historia comienza muy tierna y se va poniendo terriblemente macabra al final. Voy a subir un video corto de esta historia y de paso opiname a ver si no te parece una de las mejores escenas de la película. A raíz de toda esta situación tenemos a la maestra de los chicos que no sabemos bien qué enseña, pero es algo así como una consejera escolar, pero que en realidad su única función es la de establecer un contacto amoroso con el protagonista principal para humanizarlo un poco. La cuestión es que al escuchar la historia del trencito decide tener una cena con el mayor para que sea un poco más tierno con los pibes, pero como esta es una película de los 90, no podía faltar la escena donde nos enfocamos en el motivo real por la que el director la metió en la película. Obviamente, después de esta escena y como era de esperarse, nace el amor. El amor no tiene explicación. A todo esto, después de la cita y después de haber sido cagado a palos, el mayor Payne se encuentra con el cadete Stone y le pregunta si vio la copa, a lo que este le dice que sí y que quiere ganarla honradamente. Y así, en un pim pam pum, la película empieza a encarar su recta final con los soldados siendo entrenados por Payne, ahora todos como un equipo. ¡Pero agárrate, Catalina! De repente, cuando todo iba viento en popa, vuelve a aparecer el general de las primeras escenas ofreciéndole un nuevo trabajo a Payne. Incomprensiblemente, Payne decide tomar el empleo, es decir, le refregaron en la cara que cuando las guerras terminan le iban a meter una patada en la cola sin ningún tipo de problemas y decide cambiar al alto Shewon y un trabajo estable para ir a matar por ahí. ¡Oh, pedazo de boludo! La cosa es que se toma el repalo y los deja en banda a los pobres soldaditos que, a pesar de la adversidad, deciden ir a los juegos igual e intentar ganar la copa. Addison, saludar. ¡Cadetes firmes! Todo iba muy bien, incluso parecía que ganaban la copa hasta que de repente en la última carrera los de la escuela rival hacen trampa y eso genera lo que todos estábamos esperando. A todo esto, el mayor Payne, justo antes de tomarse el tren, tiene una visión reveladora donde vive con el Shewon y con el cadete tigre y piensa: soy un pelotudo, tengo que volver con el Shewon, y ahí nomás vuelve justo antes de que descalifiquen a los soldaditos. Son tan patéticos que ni su propio comandante se molestó en venir. No son necesarias las ofensas. Como era de esperarse, los soldaditos hacen alto baile en la demostración final de los juegos militares. La verdad que no sé si esto puede pasar en la vida real o es una gran mentira por ser una película o es una película que en realidad se la ve adelantada a su tiempo. La cosa es que ganan el campeonato, los soldaditos aprenden una lección de vida y el mayor Payne se queda con el Shewon. Crítica final. Una película sumamente entretenida con un humor liviano que la podés disfrutar en Netflix. No fue muy bien recibida en su momento, pero tampoco es la comedia del año. El guión es un poco atropellado y está por momentos mal desarrollado, pero te aseguro que te va a hacer pasar un buen rato. Y por eso le doy una calificación final de 6.5. Espero que te haya gustado el video. Porfa, dale un me gusta y si podés compartímelo y de paso seguime. Si no tenés Netflix, avísame que te subo la película. Nos vemos en el próximo resumen. Chau, chau.